Hola, hoy les vengo a hablar de la familia de los alcalinos y alcalinoterreos situados en el grupo número uno de la tabla periódica, a excepción del hidrógeno, que este es un gas. Propiedades generales. Son brillantes, fáciles de cortar, ligeros y buenos conductores de electricidad. Elementos químicos. Empezamos con el hidrógeno, por su símbolo químico H de la palabra griega hidor y genao significando formador de agua. Fue descubierta por Henry Cavendish en 1766. Como dato interesante, el hidrógeno es tan abundante que representa el 90% de los átomos que contiene el universo, de utilidad para la pila de combustible para producir electricidad y motores de combustión internas. El litio viene del latín griego litos, que significa piedra. Su símbolo químico viene presentado por la Li. En la historia fue descubierto por Johann Arbertsson en 1817. Como dato interesante, el perclorato de litio es portador de oxígeno en combustible de cohetes. De utilidad, se usa en la fabricación de vidrios especiales y en la elaboración de esmaltes para la cerámica. El sodio viene del latín sodium, conformado por la simbología química de Na. El sodio fue descubierto en 1807 por Sir Humphry Davy. Como dato interesante, es una de las causas de obesidad, ya que el consumo de alimentos procesados, endulzantes y debidamente carbonatadas contienen muchos compuestos tóxicos. De utilidad para la preparación de colorantes, detergentes, fabricaciones de lámparas de vapor, de sodio, entre otros. El potasio, su símbolo químico representado por la letra K de Kalium, que representa ceniza de plantas. De la historia, fue bautizado por Humphry Davy en 1807. Como dato interesante, este material, esencial para el buen funcionamiento celular, protege frente a la hipertensión y a la diabetes. De utilidad, se usa junto con el sodio como refrigerante en las plantas eléctricas nucleares. El rubidio, de la palabra latina rubidius, que significa rojo oscuro, con su simbología química representada por la Rb. En su historia fue descubierta en el año de 1861 por Robert Bunsen y Kirchhoff. Como dato interesante, es el elemento número 25 más abundante que se encuentra en la Tierra según la tabla periódica. Su utilidad sirve para conseguir el color púrpura en los fuegos artificiales. El cesio viene de la palabra cesius, que significa cielo azul. Está presentada con la simbología química Cs. En la historia, fue descubierto por Bunsen y Kirchhoff. Como dato interesante, es el elemento natural según el laboratorio Jefferson con presencia en varios minerales, de utilidad en celdas fotoeléctricas, contenedores de centelleo, bulbos de radio, entre otros. El francio, en honor al país en el que se descubrió, por la simbología DFR. Esta fue descubierta por Perry en 1939. Como dato interesante, es un metal alcalino altamente radioactivo y reactivo que se desintegra generando astato, radio y radón. De utilidad
No hay aplicaciones comerciales para el francio debido a su escasez y a su inestabilidad. Aquí presentamos una tabla sobre el grupo 1 de los alcalinos y ahora van los alcalinoterreos. Metales alcalinoterreos. ¿Por qué se llama así esta familia? Bueno, estos se llaman así ya que forman cáliz o bases con sus compuestos abundantes en la corteza, elementos electropositivos a menor grado que el de los alcalinos. Propiedades de los alcalinoterreos: son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos. Elementos químicos. El berilio, nombre de la palabra griega berilos. Su símbolo químico viene siendo la Be. Esta fue descubierta por Vauquelin en 1798. Como dato interesante, este metal presenta en la naturaleza formado diversos compuestos minerales. De utilidad está en su aplicación como elemento de aleación, siendo especial como endurecedor en aleaciones de cobre. El magnesio, de la palabra griega magnesia, por lo que se le dio el nombre de magnesia al ser descubierto en un pueblo de Grecia. Su simbología química viene representada por la Mg. El magnesio fue descubierta por Joseph Black en 1755. Como dato interesante, es el séptimo elemento más abundante de la corteza terrestre. De utilidad en hidróxidos, cloruros o sulfatos, se usa en medicinas como purgantes, desinfectantes o psicofármacos. El calcio es utilizada la cal, óxido de calcio. El símbolo químico Sa. Descubierto en 1808 por Berzelius. Como dato interesante es que el cuerpo adulto promedio contiene 1250 gramos de calcio. De utilidad se usa en el plomo, dándole mayor dureza como reductor para extraer ciertos minerales. El estroncio se le llama así por Stroña, que fue encontrado este mineral en honor al pueblo. Su simbología química es representada por la Sr. Fue descubierta en 1790 por Crawford. Como dato interesante, es aplicada a gran escala del estroncio en la industria del azúcar de remolacha justo antes de la Primera Guerra Mundial. Como utilidad, se utiliza frecuentemente para dar color rojo a los fuegos de artificio y también al vidrio y a la cerámica. El bario, de la palabra griega baris, que significa pesado, su simbología química viene siendo la Ba. Esta fue descubierta por Scheele en 1774. Su dato interesante es que constituye el 0.0425% en peso de la corteza terrestre. De utilidad son pocas aplicaciones prácticas, aunque se use a veces para cubrir conductores eléctricos en aparatos electrónicos. El radio, de la palabra latina radius, que significa radio, debido a su poderosa radioactividad, su simbología química viene presentada por la Ra. Fue descubierta en 1898 por Marie Curie. Como dato interesante, es un alcalinoterreo que se encuentra a nivel de trazas en minas de uranio y es extremadamente radiactivo. De utilidad se emplea en pinturas luminosas, ya que tanto el radio como las sales presentan luminiscencia. En este cuadro ya se presentan los dos grupos, el 1A y el 2A, para ver quiénes son los elementos que lo conforman. De conclusión, pues sabemos que estos elementos químicos son utilizados a día
tanto en compuestos que representan las medicinas o en los compuestos para su fabricación, al igual que la gran importancia en las industrias, ya que sirven como conductores de electricidad. Las referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención, espero que les haya servido esta información y me despido.